Hola, el día de hoy vamos a hacer otro video tutorial sobre lo que es el cálculo diferencial. En este caso vamos a trabajar con lo que es la derivadas, con el tema de la regla de la cadena. Vamos a hacer el ejemplo número 2. Ya habíamos hecho un ejemplo anteriormente, solo que ahora lo vamos a hacer ya con un ejercicio aplicado, para que podamos poner en práctica todos los conceptos que nosotros tenemos sobre lo que es derivada, derivada de una función, derivadas trigonométricas, etcétera. Entonces, en este caso, apliquemos lo que son las reglas de la cadena para una función. ¿Ok? Entonces, tenemos el ejercicio 60. Este es del capítulo de derivadas del libro Trascendentes Tempranas de Misil. Y en el capítulo de derivadas, el tema de la regla de la cadena. Y tenemos el ejercicio 60 que nos dice, considere una masa sobre un resorte, como se muestra en la figura 3.5.1, en ausencia de fuerza de amortiguación. El desplazamiento, o sea, la distancia que hace el movimiento de la fuerza con el resorte, está medido desde una posición denominada posición de equilibrio y está dado por la siguiente función, y aquí a nosotros se nos da la función de la posición de equilibrio. X de t es igual a x sub 0 coseno de wt más b sub 0 entre w, y todo eso multiplicado por el seno de wt, donde nosotros tenemos que nuestra W vale esto, raíz cuadrada de K sobre E, donde K es la constante del resorte. Ese es un indicador de la rigidez del resorte. M es la masa medida en sloop o en kilogramos. Y sub 0 es el desplazamiento inicial de la masa, medido por arriba o por debajo de la posición de equilibrio. Ustedes pueden ver aquí que nosotros tenemos una línea imaginaria que nos da la posición de equilibrio. Y v sub 0 es la velocidad inicial de la masa. Y t, la variable t, es el tiempo medido en segundos. O sea, se nos acaba de explicar qué es cada uno de estos elementos. Y tenemos aquí la figura de la masa de un resorte, el problema 60, y nos pide, inciso uno, compruebe que la posición de equilibrio que depende del tiempo satisface la ecuación diferencial, eh, la derivada de segundo orden de x según t cuadrado, más w al cuadrado por x igual a cero. Y como inciso número, inciso B, nos dice, compruebe que la posición en equilibrio x de t satisface las condiciones iniciales de en la función x cuando vale cero, cuando el tiempo vale cero es igual a x sub cero, y en la primera derivada de la posición al evaluar el tiempo en cero nos va a dar la velocidad inicial. Entonces tenemos este ejercicio aplicado un poquito largo, pero nosotros, conociendo los conceptos de trigonometría, lo podemos hacer sin ningún problema. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, aquí se les voy a colocar, recordar, es cuál es la fórmula de nuestra regla de la cadena de funciones. Entonces, si yo tengo la derivada según una variable, en este caso x, de una función, y dentro como argumento tengo otra función, ¿cuál va a ser la derivada de esto? Entonces, a mí me dice un teorema que la de regla de la cadena aquí la puedo aplicar por la derivada de la función x, y la función g de x queda igual sin derivar, multiplicado por la derivada del argumento, o sea, g' de x. Entonces, a esto nosotros le llamamos derivada, utilizando la regla de la cadena en funciones. ¿Por qué yo hago este recordatorio? Porque es en uno de los casos en donde nosotros ocupamos esto, es bastante en la trigonometría, y nosotros estamos observando que tenemos elementos trigonométricos y se utiliza bastante en trigonometría. ¿Ok?
Entonces, hagamos la solución de este ejercicio. Solución. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es que coloquemos en la posición de equilibrio. X de t es igual a x sub 0 coseno de wt más la velocidad inicial entre wt multiplicado por el seno de w. Yo tengo esto, ¿ok? Y vamos a y estamos haciendo la solución del inciso uno. Tenemos que hacer esa igualdad, tenemos que comprobar nosotros si esta ecuación diferencial de la derivada cuadrada de x entre la derivada de t al cuadrado más un w al cuadrado por x me tiene que dar cero. Entonces, como yo estoy observando aquí, yo tengo que encontrar la segunda derivada de la variable de la función x según la variable del tiempo. Eso quiere decir que yo tengo que derivar esta función, la función de la posición. Entonces, para encontrar la primera derivada, la derivada de x de t según la variable del tiempo, porque la función depende del tiempo, yo tengo que derivar todo esto. O sea que mi variable en esta función es t. Y los únicos términos que tienen en este caso t son las funciones trigonométricas. Entonces ahí nosotros podemos aplicar lo que es lo de la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la operación. Aquí tenemos un producto. Esta es una constante. Recordemos que para derivar esto, tengo que derivar según la variable del tiempo todo esto, x sub 0, coseno de wt, más la derivada según la variable del tiempo de la velocidad entre w por el seno de wt. Yo tengo que derivar eso. Y si yo tengo una suma de términos, yo tengo que aplicar la derivada a cada uno de los términos. Y como, voy a cambiar aquí de color, voy a poner aquí como un todo anaranjado. Como mi derivada depende de t, todo término que no tenga t lo voy a sacar. O sea que este x sub 0 lo puedo sacar eh, de la derivada. Y este b sub 0 entre w lo puedo sacar de la derivada también. Entonces, a mí me quedaría que la derivada de x según la variable del tiempo es igual a x sub 0 multiplicado por la derivada según la variable del tiempo de coseno de wt. Dejé ese porque el coseno es el que tiene la variable t, al igual que del otro lado. Voy a sacar el b sub 0 entre w y solo voy a derivar según la variable t seno de wt. Entonces, lo que yo voy a aplicar ahorita es derivar coseno y derivar seno. Y aquí nosotros tenemos que recordar la derivada de cada uno de estos elementos, tanto seno y coseno, pero también vamos a aplicar la regla de la cadena, que significa que la derivada de la función x según la variable del tiempo va a ser igual a x sub 0, la derivada de coseno la derivada de coseno es menos seno y vamos a aplicar la regla de la cadena, que significa que si yo tengo la derivada según u de seno de u, esto va a ser igual a, vamos a hacer el ejemplo del coseno del argumento u, va a ser igual a menos seno de u multiplicado por la derivada de u. Vamos a colocarlo con su sigla, vamos a ver aquí, con la derivada de u. Así, de esta manera. U'.
O sea que eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Yo tengo una función de seno y dentro tengo otra función, yo tengo que derivar esa parte. Para que se entienda mejor, aquí en lugar de u, voy a colocar, por ejemplo, que h de x. Así. Entonces va a ser seno por h de x multiplicado por la derivada de h de x. O sea que yo voy a aplicar esta regla de la cadena. Aquí. Solo que vamos a cambiar aquí el diferencial y lo vamos a poner de x. Porque como puse el arriba x, y lo voy a poner x. Así. Entonces, literalmente lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar una regla de la cadena. En este caso, va a ser la derivada de coseno es menos seno y copio WT. Y ahora lo que yo tengo que hacer es derivar el argumento. O sea, tengo que derivar W por T. Eso es lo que tengo que hacer. Esto ya está derivado. Acá. Y lo voy a poner. Esto ya está derivado. Entonces tengo que derivar el argumento de la función. Entonces sería lo mismo del otro lado. Si yo tengo b sub 0 entre w, voy a conseguir la derivada de seno, que es coseno de wt, y ahora voy a derivar, según la variable t, nuevamente el argumento, porque es una regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, voy a derivar las siguientes partes y ya voy a poder operar ya más tranquilamente. Entonces, la derivada de la función x según la variable t va a ser igual a x sub 0 menos el seno de wt. De todo esto multiplicado aquí, como es la variable t la que yo estoy derivando, mi respuesta va a quedar como w. ¿Ok? Entonces, del otro lado, vamos a seguir el b sub 0 entre w multiplicado por el coseno de WT y todo esto multiplicado nuevamente por W. ¿Ok? Vamos a simplificar. Aquí podemos simplificar esto con esto y aquí lo podemos multiplicar. Entonces, la derivada de x según la variable t es igual a negativo w x sub 0 por el seno de wt más b sub 0 por el coseno de wt. Y así me quedaría la primera derivada. ¿Ok? Y así es como se deriva tanto en regla de la cadena, se deriva funciones trigonométricas. Pero para poder comprobar, yo no ocupo la primera derivada, yo ocupo una derivada de segundo orden. O sea, que tengo que volver a derivar esto que está. ¿Qué significa? Que literalmente lo que se hace es lo siguiente. La derivada, según la variable t, de d de x, d de t. Aquí de un solo les estoy demostrando por qué es que el d está al cuadrado aquí en la parte de arriba y no la x. Y por qué el d de t sí está al cuadrado completo. Es por esta nomenclatura. Entonces lo que significa es que nuevamente tenemos que derivar según la variable t, esto, negativo w, x sub 0, seno de wt, más, también tengo que derivar según la variable t, b sub 0, coseno de wt. Tengo que volver a derivar. Ahora, si yo hago esto, derivar lo que ya derivé, voy a tener una derivada de segundo orden. O sea que voy a tener d al cuadrado de x sobre d de t al cuadrado y tengo que volver a derivar todo esto. ¿Ok? Entonces ya aquí yo ya lo puedo hacer mucho más rápido. ¿Ok? Recordemos que en las constantes sale, voy a sacar las constantes, wx sub 0, y voy a derivar seno. ¿Y cuánto es la derivada de seno? Coseno de wt. Y como estoy derivando una función
que en su argumento tiene otra función, voy a derivar su argumento que me va a quedar como W. Más, nuevamente, saco la constante, ¿ok? Derivo coseno, que me va a dar negativo seno de WT, y derivo su argumento. La derivada según la variable t de WT es W. Entonces aquí tengo ya una función, ¿ok? Entonces ya fácilmente tengo la segunda derivada de x de dt al cuadrado y me quedaría aquí menos w al cuadrado, porque aquí tenemos w por w, me queda w al cuadrado, x sub 0, coseno de wt. Aquí tenemos ya un signo menos y me quedaría menos w multiplicado por b sub 0 por el seno de w. Y aquí tengo mi derivada de segundo orden. O sea que ya puedo yo trabajar, ya puedo sustituir. Entonces, como ya llegué a uno de los elementos que me hacía falta, ya puedo aplicar la igualdad de la ecuación diferencial. ¿Y a mí qué me dice mi ecuación diferencial? Me dice lo siguiente, que la derivada al cuadrado de x sobre dt al cuadrado más w al cuadrado por x va a ser igual a cero. Eso me dice a mí la primera parte. Recordemos que estamos comprobando que la función de la posición en equilibrio satisface esta ecuación diferencial. Entonces lo que yo voy a hacer es, esto que está aquí, ya lo tengo. Esto que está aquí, ya lo tengo, que es lo que yo acabo de encontrar en la parte de arriba. Y yo aquí lo tengo que sustituir y el valor de x, la función de x, ya la tengo también, me la da el ejercicio, que es la función de la posición de equilibrio. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir los valores en esta ecuación diferencial. ¿Quién es mi, quién es mi derivada de segundo orden de x? Es lo que está todo aquí encerrado. Entonces sería negativo w al cuadrado, x sub 0, coseno de wt, menos w b sub 0 por el seno de wt, más w al cuadrado de x. ¿Y quién es x? La función de posición que yo tengo aquí. Entonces esa es la que vamos a colocar. Entonces en lugar de x vamos a colocar x sub 0 coseno de wt más b sub 0 sobre w por el seno de wt. Ahí tenemos eso. Y todo eso tiene que dar igual a cero. Entonces, yo aquí en esta parte ya lo tengo resuelto, o sea, en esta parte de aquí ya lo tengo resuelto. Ahora lo que tengo que hacer es hacer una propiedad distributiva de la multiplicación con este W con estos dos términos. Entonces me quedaría toda esta parte que está aquí, la voy a copiar tal cual como está. Negativo W al cuadrado por X sub 0 o el coseno de WT menos W B sub 0 por el seno de WT más, y hacemos la multiplicación. W al cuadrado por todo esto es W al cuadrado, X sub 0, coseno de WT, y al igual acá, aquí vamos a cancelar un exponente con este. Entonces me quedaría más W B sub 0 por el seno de WT. Y todo esto es igual a cero. ¿Y nosotros qué podemos notar acá? Que aquí yo tengo los mismos valores, solo que con signo opuesto. Tengo los mismos valores, solo que con signo opuesto. ¿Qué significa eso? Que si usted opera esto con esto, le va a dar cero. Y si usted opera esto con esto, le va a dar cero. Eso me da como resultado que cero es igual a cero. Eso quiere decir que si
satisface la ecuación diferencial. Y ahí tenemos nosotros la respuesta del inciso uno. Así es como nosotros logramos la respuesta del inciso uno, aplicando regla de la cadena, eh, propiedad distributiva de la multiplicación, derivadas trigonométricas, etc. Entonces ya conseguimos el primer inciso, ya comprobamos que la ecuación diferencial satisface, que la posición satisface, perdón, la ecuación diferencial. Ya lo logramos, ya lo demostramos. Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? El inciso B me dice que yo tengo que comprobar dos condiciones. Tengo que comprobar que en la función de la posición, cuando yo evalúo t igual a cero, bueno, lo voy a poner así, cuando evalúo t igual a cero, me tiene que salir la posición inicial o x sub cero. Pero cuando yo evalúo x' y evalúo el tiempo igual a cero, me tiene que dar que la velocidad inicial es como resultado. Entonces yo tengo que evaluar esas dos condiciones, ¿ok? Y me tienen que salir las dos condiciones para saber si estoy haciendo bien la operación. Entonces, evalúo primero la posición de la función en equilibrio en el tiempo t igual a cero. Entonces vamos a iniciar cuando t es igual a cero en la función de x de t, ¿ok? Entonces la ecuación de x de t es x de t es igual a, y aquí la tenemos que es x sub cero coseno de wt más b sub cero entre w por el seno de wt. Este es xt. Esta es la posición de equilibrio. Y ahora, en lugar de colocar la t, yo voy a colocar t igual a cero. O sea que aquí voy a colocar x sub cero coseno de wt por cero más b sub cero entre w multiplicado por el seno de wt por cero. Así. Entonces, si yo opero W por cero, nosotros ya sabemos que vamos a tener un valor de cero. Todo número multiplicado por cero da cero. Entonces, a mí me va a quedar x sub cero coseno de cero más b sub cero entre W multiplicado por el seno de cero. Entonces, ahí en donde nosotros tenemos que saber qué sucede cuando coseno es cero y qué sucede cuando seno es cero. Entonces, si nosotros nos guiamos con las gráficas senoidales de cada uno, el seno comienza de aquí, este es el seno, y si queremos ver coseno, el coseno inicia en el punto de esa manera. Entonces, cuando coseno vale cero, cero en este punto, cero en x, me devuelve un valor de uno. Entonces, yo ya sé que coseno de cero me da uno. Y cuando yo me fijo en la gráfica del seno, cuando yo tengo el valor de x igual a cero, el seno también va a ser cero. Yo tengo que el seno va a ser cero cuando yo tengo mi argumento en cero, o en el tiempo cero en este caso. Entonces, todo esto se me cancela también. Como este número está multiplicando por cero, se vuelve cero, y lo único que me queda es que x, cuando evaluamos en el tiempo igual a cero, me va a quedar x sub cero. Y acabamos de evaluar la primera condición y nos salió bien. Ahora, ¿cuál es la segunda condición? Que tengo que evaluar t igual a cero, pero en la primera derivada. Yo aquí arriba saqué ya la primera derivada. Yo ya tengo quién es mi primera derivada y aquí está. Entonces lo único que tengo que hacer es copiar. Entonces, para x' de t,
evaluando el tiempo igual a cero, yo ya tengo que x' de t es igual a menos w x sub cero por el seno de wt más mi velocidad inicial v sub cero por el coseno de wt. Entonces, nuevamente, lo que tengo que hacer es evaluar mi función en el tiempo igual a cero. Entonces, aquí voy a colocar negativo w x sub cero por el seno de w por cero más v sub cero por el coseno de w por cero. Nuevamente, nosotros ya sabemos que todo número multiplicado por cero me va a dar cero. Esto me va a salir negativo w x sub cero por el seno de cero más v sub cero por el coseno de cero. Y nuevamente, nosotros tenemos que conocer cuál es el comportamiento de mis funciones trigonométricas en esos valores. Yo ya sé que seno es igual a cero en el punto cero, entonces todo número multiplicado por cero es cero, así que todo esto se me va. Y cuando coseno lo evalúo en cero, me va a dar uno, y b sub cero por uno es igual a b sub cero. Entonces, mi función de posición derivada una vez evaluada en el tiempo cero va a dar b sub cero. Y así nosotros comprobamos que estas dos condiciones. Comprobamos la condición uno y comprobamos la condición 2 y si vemos que satisfacen las condiciones iniciales. Entonces, y ahí hemos terminado el ejercicio. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, no duden en escribirme, en comentármelo, hacerme cualquier observación. Si realmente se me hizo falta algo, alguna fórmula, pues estaré muy pendiente. Esto sería todo por esta vez. Este sería el ejemplo número 2 de la regla de la cadena. Nos vemos, cuídense y muchas gracias. Bye bye.